Hola, buenas. Hola, muy Vale, buenos días a todos. pongo la otra cámara y empezamos. Vale, vale. Buenos días a todo el mundo. Empezamos la cuarta sesión del Festum Alonis con Decimus Fulvius Carpetanus, Jorge González desde Toledo, que nos va a hablar esta mañana sobre la gladiatura, sobre un tema que a todo el mundo le parece súper interesante del mundo romano. Cuando quieras, Carpetanus. Buenos días. Bueno, antes de empezar a contar todo lo que tenemos en la mesa, voy a daros una serie de datos sobre los gladiadores. El origen de los gladiadores eran todos los ritos funerarios que sucedían cuando moría una personalidad en Roma. Consistían básicamente en que los esclavos de esa persona se vestían con la ropa de los pueblos a los que pertenecían y peleaban entre sí. Con el paso del tiempo, el tema de los gladiadores se profesionaliza y aparece la figura del lanista, es decir, el propietario de los gladiadores. Tenemos que recordar, antes de nada, que los gladiadores eran esclavos en su mayoría. El lanista lo que hacía era alquilar los gladiadores al que organizaba los juegos, al editor de los juegos. Los gladiadores que estaban en el ludus, aparecía el editor y el lanista cogía los gladiadores que él consideraba mejores y se los ofrecía. Esto fue, como se les alquilaba por un precio. Pero si morían o tenían alguna herida muy grave, se le pagaba un recargo. Algo así como sucede ahora cuando se alquila un coche. Por el hecho de alquilarlo pagamos un precio y si lo devolvemos tarde o lo devolvemos mal, tenemos que pagar un recargo. Algo así. Luego, hablando de la muerte, voy a decir en términos genéricos cómo se indicaba la muerte y la vida. Primero voy a quitar a Hollywood delante. Si hiciesen esto para vida y esto para muerte, y gritando a la gente, el que organizaba los juegos, el editor, que era el que de verdad decidía si morían o vivían, no podría verlo. Por lo tanto, no eran estos dos símbolos, vida y muerte. Eran o bien llevarse la mano al cuello, apuntándola con la mano, apuntándola con el dedo, o pasando la mano o el dedo, gritando yúgula, eso significaría la muerte. Pero si levantasen el puño, o el pulgar, o la mano con el pulgar extendido, o solamente la mano, gritando vita o mite, eso significaría la vida para el gladiador. También os digo que el editor de los juegos podría hacer lo que él quisiese en función de cuánto necesitase los votos de la ciudadanía o no para sus aspiraciones políticas. Ahora, para terminar estos datos, empezar con la mesa, que es lo más interesante, decir que los combates eran reglados. La regla la determinaba en summa rudis, es decir, el árbitro. En cuanto a las reglas, no sabemos mucho de ellas, por lo que en Hispania romana hemos pensado algunas. Por ejemplo, que si un gladiador cae al suelo, el combate se para, porque consideramos que eran combates con honor. Y por último, antes de empezar, como ya he dicho, los combates eran estructurados. Había un gladiador pesado que por el equipo que él llevaba, el combate tenía que ser mucho más estático porque pesaba mucho, y un gladiador ligero que por su equipo era mucho más ligero y podía hacer combates ágiles, con movimientos más amplios. Vale, vamos a empezar. Primero el calzado. Los gladiadores habitualmente combatirían descalzos, pero como en Hispania romana tenemos la mala costumbre de ir a trabajar después de los eventos, pues tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Por ejemplo, cuando se combate en la playa de la Vida o de Alon, se combatiría descalzo. En el Albir, el año pasado, todos los gladiadores que participamos combatimos con carbatinas, con el calzado que yo llevo ahora mismo. Y cuando el terreno es más duro, como por ejemplo la Torre de San Josep, se combatiría con una cáliga normal, con clavos en la suela para agarrarse. Ahora vamos a hablar del subligáculum. El subligáculum es la ropa interior romana. En el caso de los gladiadores, es un poco más grande que el subligáculum de andar por casa. No sé si lo veis bien. ¿Se ve bien, Carolina? ¿Se ve bien? Vale.
Y por otro lado, el Valteus. El Valteus es un cinturón ancho que protegía el abdomen. Se podía decorar con placas como en este otro cinturón, que es un poco más estrecho, pero que también lo utilizaban los gladiadores. Y ahora vamos a pasar a explicar los equipos de los gladiadores. Una vez visto cómo irían todos en general, vamos a explicar equipo a equipo y gladiador a gladiador. Vamos a empezar por el retiario, es decir, quien llevaba el tridente y la red. Problemas del directo. La red para pescar, a otros gladiadores. Voy a ver si la extiendo para que veáis un poco el tamaño de la red. Podría ser así, un poquito más grande, o incluso le ponían plomos a la red, para que, aparte de atrapar, pudiese golpear al gladiador enemigo y hacerle daño. Y el tridente. El objetivo del tridente era mantener la distancia con el otro gladiador y intentar con la red pescarlo. ¿Qué sistema de protección tenía el retiario? El galerus. Esto se ponía en el hombro sobre el que no llevase la red para facilitar el movimiento. Y como veis, lo único que protegía era el cuello del gladiador, pero si agachaba la cabeza, le protegía la cabeza. También hay que decir que era el único gladiador que no tenía casco. En el caso de perder todas las armas, utilizaría una daga. Como era un gladiador muy ligero, su modo de combate era muy marrullero, muy fullero, y por eso era uno de los dos motivos por los que era el gladiador menos apreciado en Roma. Ahora vamos a pasar al tracio, que es el tipo de gladiador que soy yo. Cuando combato, yo combato como un tracio. Vamos a explicar los sistemas de defensa. Primero, las grebas. En el caso del tracio, las grebas eran altas, protegían toda la rodilla, hasta la rodilla. Si me la superpongo, podéis ver que cubre toda la rodilla y que es de metal. El metal puede cortar o puede molestar al gladiador. Entonces, se pondría algún sistema de protección para la pierna. Por ejemplo, yo me pongo un saco, me lo pongo en la pierna y luego me pongo la greba y así no me molesta. Otro sistema de defensa, la mánica. En el caso del tracio, era de cuero, pero podría ser de metal, cota de malla u otros materiales. Se ponía en el brazo que se desprotegía, es decir, el del arma. Es muy rígida, no te permite movimientos fluidos como los que estoy haciendo, eran mucho más estáticos, no te permite cerrar todo el brazo. Esto es uno de los motivos por los que los combates eran muy intensos, porque el gladiador se cansaba debido al no poder hacer todo el movimiento que quería. Voy a hablar del escudo. Un escudo tipo Parma. Como veis, está pintado, se decoraba, pero podía ser un escudo pintado en rojo, en negro, cualquier color que quisiese el gladiador. Se cogía con la mano. No se embrazaba, como hemos visto en muchas películas. Y por último, antes de empezar a tratar con los cascos, que son los más bonitos, voy a hablar de la sica, la espada del gladiador tracio. Era una hoja curva, como veis, el filo principal era el interior, pero también se podía combatir con el externo. El objetivo de que sea curva es para lanzar el ataque al enemigo y cortarle por la espalda o las corvas. La palabra sica os sonará a la palabra sicario. La palabra sicario viene de la palabra sica. Los sicarios atacaban por la espalda, acabando con el objetivo que le había puesto el jefe. De ahí que se llame el sicario, porque atacaba por detrás. Ahora vamos a hablar del casco. Los cascos son elementos muy pesados. El mío, que es este de aquí, pesa en torno a unos 4 kilos y medio. El otro casco pesa unos 6 kilos. Bien, vamos a hablar de la decoración. El casco del tracio
podría ser tal y como está, es decir, sin ninguna pluma o sin ninguna cresta de pelo. Cuanto más bonito fuese, cuanto mejor fuese el gladiador, más decoración tendría. Tiene un grifo. ¿Se ve bien el grifo? Sí. Vale. Y una ceja para darle más fuerza. ¿Se ve bien la ceja? También. Vale. Bien. Y por último, lo más importante de los cascos, la careta. Primero los ojos. Estos ojos, por estas ranuditas, es por donde tendría que ver el gladiador. Lo cual es bastante complicado, doy fe de ello. Esto obliga a que el combate sea, como he dicho, muy rápido, muy corto, muy escueto e intenso, para que el gladiador no se cansase. Luego también la careta, lo que es la cara. Tapa toda la cara del gladiador. ¿Para qué? Para que los romanos, los ciudadanos de Roma, mantengan el pudor, ya que si el gladiador moría o sufría alguna herida, se le notaría en la cara. Ese es el motivo por el que he dicho, junto con el modo de combate del retiario, que era por el que menos le pedían al retiario. Y estos dos tipos de gladiadores, os podéis haber hecho una idea, son gladiadores ligeros. Su equipo no pesa mucho y les permite movimientos ágiles. Ahora vamos a hablar de un gladiador pesado, el murmilo. El murmilo llevaría también glebas, como he enseñado, pero en este caso las glebas no le protegerían la rodilla, solamente la espinillera, sería como la que tengo aquí, pero sin la parte de la rodilla. La mánica sería o bien de cuero o de metal. En el caso del murmilo era más habitual que fuese de material pesado, para que se fuese más acorde con el tipo de gladiador que es. La espada era un gladius, pero mucho más corto, para que obligase al murmilo a lanzarse al ataque contra un gladiador ligero. El escudo del murmilo no es este de aquí, que es mucho más grande que el escudo del tracio. Se parece mucho a los scutum de los legionarios. En este caso está decorado, como he dicho. Y ocurre lo mismo. El agarre es de mano, no de brazo. El motivo de que la gleba sea más pequeña es que el escudo le protege todo el cuerpo, como habéis podido ver. Y ahora vamos a hablar del casco. La función de la careta es la misma que la que he dicho en el trazo. La decoración en este caso es un cisne. Y esto es una cresta que asemeja a los peces. De ahí que el retiario, que era con el que solía combatir, quisiese pescar al murmilo. También, si se abría la parte de la cresta que estoy tocando ahora mismo, se podrían añadirle o plumas o una cresta de pelo de caballo o de cualquier otro animal. Bueno. ¿Cómo solían combatirlo? Y ya para terminar, ¿cómo solían combatir los gladiadores? Las parejas eran parejas casadas. Era muy raro que voy a decir los ejemplos ahora, pero era muy raro que fuera de las parejas se combatiesen entre sí. Solían combatir murmilo contra retiario, tracio contra murmilo, los provocatos, que son otro tipo de gladiadores, combatirían entre ellos, y el tracio contra el oplómaco. Ya luego, según iba evolucionando el imperio, van apareciendo otro tipo de gladiadores que se iban incorporando a estas rotaciones. Yo creo que con esto ya hemos terminado, Carolina. ¿Hay alguna pregunta? Sí, que hay algunas preguntas. Mira, Eva Boca nos pregunta que cuándo se dejaron de celebrar estos combates y cuál fue el motivo de esta finalización. Vale. No lo tengo muy seguro. Voy a decir por lo que tengo entendido, pero seguro que mis compañeros en las redes sociales de Hispania Romana, tanto en Facebook, Instagram como Twitter, podrán responder mejor la pregunta. Como he dicho, los romanos tenían mucho pudor. Según iba evolucionando el imperio, iban adoptando otras creencias.
y que chocarían con los combates gladiatorios. Ese podría ser uno de los motivos. Otro de los motivos probablemente fuese la adopción del cristianismo como religión imperial, la oficial del imperio. ¿Más preguntas? Sí, Sanes6 te pregunta si los gladiadores podían elegir el tipo de indumentaria y de armas y si se las podían intercambiar. Vale. No. El que lo elegía era el ayudante del lanista, el doctor, que era el entrenador de los gladiadores, por así decirlo. En función de las características físicas que tuviese el esclavo, le decía, a ti te toca ser murmilo, o a ti te toca ser retiario. También si el gladiador era muy malo en un tipo de gladiador, le podría cambiar a otro, pero siempre dentro de ligero y pesado, no los mezclaría. A ver, mira, nos está preguntando Sanes6 también si los gladiadores no esclavos se podían enriquecer mucho. Sí, a ver, lo que ocurría con los gladiadores no esclavos es que estaban, por así decirlo, adscritos a un ludus. Ocurriría como los fotógrafos de los periódicos. Tú tienes una serie de fotógrafos contratados, es decir, los esclavos, para hacer el símil, y luego hay una serie de fotógrafos freelance, pero que podrían ir a cualquier periódico. La diferencia es que el gladiador libre tendría que estar adscrito al ludus de donde se recibió la libertad. Era, por así decirlo, un cliente del lanista. La verdad es que este es un tema apasionante, además que dentro del imaginario popular del mundo romano es uno de los temas, seguramente por Hollywood, como decías tú antes, es uno de los aspectos más conocidos y que más interés despierta en la cultura romana. Y de hecho yo quería decir que cuando el año pasado celebramos el combate de gladiadores en el Albir, en la Vía Romana del Albir, fue uno de los eventos que más expectación y que más gustó a la gente. Además es que eso, te quería preguntar yo que cómo afrontáis desde la asociación el combate, o sea, cuáles son vuestras normas, etcétera. No. Vale, nosotros no tenemos las normas de que si se rompe algo del equipo se para el combate, de que si el gladiador se cae se para el combate y que si el gladiador se lesiona, como me ocurrió a mí aquí en la playa, pues el combate se para o se acelera para que continúe el espectáculo. Nosotros no lo planificamos. Entra un socio nuevo, dice que él quiere ser un tipo de gladiador, por ejemplo, oplómaco, y dicen, bueno, pues como hay un tracio, pues tienes que combatir contra él. Pero no hay normas. No está pactado el combate. El Summa Rudis más o menos va decidiendo quién gana, quién pierde y va a puntos. Obviamente no nos podemos matar ni herir de verdad, por lo tanto tenemos que hacerlo de algún modo más atractivo. Yo la verdad es que lo recomiendo, cuando podamos reincorporarnos el año que viene a la normalidad, recomiendo esta parte todos los eventos del Festum, pero este en concreto la verdad es que es uno de los más animados. Mira, desde Vilamuseo... Y sobre todo que la gente vote por Carpetanos. Eso es. Mira, desde Vilamuseo Carpe te están preguntando que cuáles son los mitos falsos sobre gladiadores más comunes en el cine. Vale. Los más comunes son que todos los combates eran a muerte, cosa que acabo de decir, y el más así que puede chocar a la gente es que los gladiadores no eran muy musculosos, eran más, pues eso. Si me quitase la túnica y fuese con ropa adecuada, si veríais que tengo un poquito de tripa, que tengo carne, pues eso, sí, grasa, sobre todo grasa. También el modo de comer de los gladiadores era sobre todo avena, lo cual implica que le da mucha grasa. Y prácticamente no se comería carne ni pescado, comerían avena. Entonces esos serían muy grandes, muy corpulentos los gladiadores, pero no musculosos. O sea, que la serie está Spartacus, las películas... Sí, a ver, lo bueno de la serie Spartacus es que, aparte de la sangre, había otras cosas y queda mucho mejor ver que hagan otras cosas chicos guapos y fuertes que chicos gordos. Entonces, otro de los motivos para que el gladiador fuese corpulento fuese para la herida. Si te hieren en el músculo te hace mucho daño, pero si te hieren en la grasa, no te hace tanto daño y la recuperación es más fácil. Y sobre todo el modo de morir. Si el combate era muerte, pues como le matase. Pero en el momento de perder un gladiador, solicitaba
solicitaba la clemencia y la solicitaría así, levantando los dos dedos. En ese momento podía ocurrir que le diesen la vida, lo cual era lo habitual, pero si le daban la muerte, el gladiador que le ha ganado tiene que apuñalarle aquí, en la parte del corazón, de la clavícula, para que la muerte fuese rápida. Porque hay que recordar que los gladiadores eran del propio Ludus. Es decir, yo combatía contra mi compañero del Ludus, una persona con la que he estado entrenando muchos años de vida, y al fin y al cabo podemos ser amigos. Y era un modo un poco clemente de acabar con la vida. Bueno, aquí nos entra una pregunta un poco que yo no había oído nunca. Eva Albeca pregunta si es cierto que el sudor de los gladiadores se vendía como afrodisíaco y era muy cotizado. Sí. De hecho, cuantos más combates saliese victorioso el gladiador, todos sus fluidos, y cuando digo todos, son todos, serán muy cotizados para que se vendiese como afrodisíaco. Y lo consumían los hombres a modo de la Viagra actual. No lo consumirían las mujeres. Y retomando la pregunta que hacían desde Vilamuseo sobre los mitos asociados a los combates, quizá, por lo digo, por la gente que se ha ido incorporando, el más extendido sería el del dedo hacia arriba, el dedo hacia abajo para determinar la vida o la muerte, ¿no? No, es lo que he dicho. En términos genéricos sería gritar la palabra yúgula, llevando la mano al cuello, como se hace ahora, voy a matarte, apuntando con la mano, o con el dedo extendido, apuntarte al cuello. Y para decir la vida, levantar el brazo con el puño, con la mano sin el dedo, con el puño o la mano sin el dedo. Así o así. Gritando la palabra vita o mite. Bueno, y estábamos hablando antes de gladiadores, comentabas tú los hombres, pero yo quería hacerte una pregunta. Existían las gladiatrices, ¿verdad? O sea, es algo que lo que no se suele hablar, pero también había mujeres que luchaban en combates. Sí, había mujeres, y no era habitual que combatiesen en el circo. Se las solía utilizar, porque sí que en ese caso eran casi todas esclavas, se las solía utilizar para agasajar al editor. Se les utilizaba para que combatiesen y luego para que mantuviesen relaciones sexuales con él. ¿Pero los combates eran entre mujeres o mujeres y hombres también? No, eran solo entre mujeres y funcionaban exactamente igual que los otros gladiadores. Una mujer podía ser Tracio, otra mujer podía ser Murmilo. Muy bien. Ya para terminar, utilizarán eventos privados. No solían ser para eventos públicos. Cierto es que hay algún vestigio de que hubo alguno, pero no eran los habituales. La verdad es que es un tema, hay muchos comentarios positivos entrando en el chat. Y mira, ahora entra otro, Vilamuseo, nos pregunta si los gladiadores famosos se les consideraban grandes estrellas. Sí, eran como Messi y Cristiano Ronaldo de ahora, aunque Ronaldo de ahora no les llegarían a la suela de los zapatos, pero bueno. Bueno, y sabemos muchos nombres de gladiadores a través de las inscripciones, sobre todo las funerarias, ¿verdad, Carpe? Sí, sobre todo. En Pompeya hay un fresco entero en una pared que dice nombres de gladiadores, cuántas victorias tuvo, si se le perdonó alguna vez, si no se le perdonó, si se le dio la libertad, si no se la dio, si murió, cómo murió. ¿Y de dónde os habéis documentado para recrear las piezas, las armas y la indumentaria? En frescos, mosaicos y en toda la bibliografía que hay relacionada a los gladiadores. La verdad es que es un tema... Y sobre todo hacemos referencia a Pompeya, que es lo que más se nos acercaría a nuestra época. La verdad es que es un tema del que hay mucha información gráfica, como comentaba Carpe, hay pinturas sobre todo, pero hay también mosaicos, hay fuentes escritas, es un tema bastante conocido. Mira, Eva Belka nos vuelve a preguntar si se apostaba en los combates de gladiadores, ¿había dinero por medio? Sí, como en todo. Esto, junto con la prostitución, el juego es el negocio más antiguo del mundo. Cualquier cosa que implicase poder ganar dinero por otras vías, servía, sí, se solía apostar. Igual que en los circos, pero ¿no? eran como apuestas oficiales e ilegales, de las dos tipos.
Igual que las carreras, ¿no? Las carreras Sí, como las carreras de cuadrigas y de vigas, lo mismo. Vale, veo que el tema suscita mucho interés porque Sanesman nos está preguntando datos sobre vuestra intrahistoria dentro de la asociación. Si nos puedes contar alguna anécdota de algún combate que hayáis tenido en alguna recreación. Sí, yo sobre todo me acuerdo de mi primer combate que fue en Gijón, en la playa, de noche, combatir descalzo, siempre estás acostumbrado a ir con un calzado cuando recreas, el cambio de sensación, el equipo no era mío, era un equipo prestado, cómo me molestaba, cómo me picó la curiosidad para luego decir, pues mira, me gusta y quiero hacerme yo uno a mi modo. Me gustó muchísimo. Combatí con uno de los mejores gladiadores que tenemos en Hispania Romana, Aulo V Eliano, y me gustó muchísimo. Bueno, el año pasado tuviste una lesión, tuvimos que parar el combate en el año pasado tuve una lesión, como es habitual, cuando te colocas mal el equipo o el equipo es un poquito defectuoso, siempre te hace algo de daño. Se me torció el tobillo y como las grebas son eran otras grebas, estas grebas son compradas. No tenían esta sujeción bien puesta y se abrieron y me torció el tobillo del todo. En el caso de que fuesen estas, no me hubiese pasado nada, porque el tobillo queda encajado perfectamente entre la greba y no se podría torcer. Ese es otro de los motivos por los que habitualmente el gladiador, cuando se hace el equipo, prueba mucho la composición del equipo. A mí me falló eso, buscar que la greba estuviese bien, fuese más rígida, pues eso es un fallo. Un fallo del directo como podemos tener por aquí. Mira, Proyecto Epiro te pregunta si podías comentar qué tipo de trabajos eran los habituales cuando un gladiador conseguía la libertad, dejaba ya de ejercer ese trabajo. Vale. O bien podría continuar siendo gladiador si de verdad le gustaba, como he dicho, como cliente del lanista o guardaespaldas, asesino, cualquier tipo de... Pero como trabajo así manual de me voy a talar árboles, no. Sería algo relacionado con el ludo gladiatorio. ¿Y cuál era la edad media para ese retiro? O sea, su carrera... Pues no, eso no lo podemos saber porque los combates te podían liberar tras hacer 4 combates como tras hacer 40. Entonces, la edad es la edad. Más o menos, eso sí que se sabe que se solían estar entrenando entre 3 y 5 años antes de empezar a combatir, antes de ser uno de los gladiadores de más bajo nivel. Bueno, pues... Si alguien más tiene alguna pregunta, la vamos haciendo. Yo, de todas formas, insisto, la gladiatura es uno de los eventos de Hispania Romana, de lo que hacemos en el Festum Malonis, que más interés despierta porque es muy espectacular. A mí, la verdad es que me parece maravilloso el trabajo que hacéis, sobre todo porque es que es muy físico, además, ¿no? Y da bastante... Os tenéis que preparar mucho para hacer estos combates. Sí, el problema que tiene Hispania Romana es que como es a nivel nacional, los gladiadores pueden estar en distintos puntos de España y no podemos quedar con tanta facilidad para hacer entrenamiento. Lo que hacemos es mantener un poquito la forma física en casa y ya luego como salga el combate. Porque como he dicho, los combates no se pacta quién gana y quién muere. Entonces es a ver cómo transcurre el combate. A ver, Rodabov nos pregunta que si todos los que entrenaban para gladiadores acababan siendo gladiadores. No. Podría ser que durante el entrenamiento sufriese una lesión, entonces ya pasaría a ser un esclavo normal, o que por lo que sea se decida que esa persona no sea un gladiador. Pero eso era potestad del danesa, que era el propietario de los gladiadores. Habitualmente sí, si te entrenabas para ser gladiador, acababas siendo gladiador. Pero siempre te puede ocurrir algo que te lo impida. Bueno, y no hemos hablado de los espacios donde se celebraban los combates de gladiadores. Eran los anfiteatros. Como el Coliseo de Roma, que hay en Tarragona, en Tarraco. Consistía en arena con celdas por la parte baja, cubierta.
Los gladiadores entraban por una misma puerta, por donde esa puerta había una diosa de Tetis, la diosa de la muerte y de la venganza romana. Ahora mismo no me acuerdo de quién es. Nemesis, yo juraría que era Nemesis. Entonces, los espectadores se van posicionando en función del estatus social. Los que estaban más abajo eran la élite y llegaban a la parte de arriba, donde estaban pues eso, los propios esclavos o los siervos. Entonces lo que hacían era salían, hacían las presentaciones y empezaban a combatir. Bueno, los primeros, el anfiteatro más famoso es el que has nombrado tú, el anfiteatro Flavio en Roma o claro. Coliseo, como se conoce actualmente, pero bueno, antes esos son de época imperial, sí. Pero previamente en Mérida Lúdica hay uno, en Caesar Augusta hay otro, en Mérida y Zaragoza, perdón, ya es que como voy vestido ya estoy con el chip de los nombres. En Italia hay otro. Antes de la construcción de estos espacios en piedra, sabemos, o sea, en obra, sabemos que se construían, o sea, que se celebraban en anfiteatros portátiles de madera. Sí, como ocurre ahora con las plazas de toros. Hay plazas de toros estáticas y plazas de toros portátiles. Si no recuerdo mal, creo que el primer anfiteatro de piedra es en Capua, en Italia, en época, creo que no sé si es del siglo I antes de Cristo. Porque en Capua estaba el nudo gladiatorio más importante del momento, en el que estuvo Espartaco. Que era un gladiador clásico. Eso es. Bueno, del mito de Espartaco podríamos hacer una charla. Podríamos hacer otro directo. Sobre la figura histórica, pero sobre todo sobre la figura popular, como nos ha llegado a través de la novela y de la película. Mira, Sanesma 6 te pregunta que cómo funcionaba el uso de animales dentro de los combates. A ver, el uso de combates solía combatir solamente contra un tipo de gladiador concreto, que era el bestiari, creo que se llamaba, o algo. Del nombre no me acuerdo mucho, pero sí, solía combatir con jabalinas o lanzas para matar al animal. Y no solían ser animales carnívoros, solía ser más habitualmente un ciervo, un jabalí. Eso dependiendo del animal que hubiese por la zona. Por ejemplo, en España lo habitual serían jabalíes o toros. O incluso osos. Esto que las películas, de lo que hablábamos antes de los mitos, ¿no? Los leones, claro, fieros dentro de las... En la película Gladiator se ve que combaten con tigres. No sería lo lógico que fuesen tigres, serían, pues eso, leones, leonas, porque los tigres estarían mucho más dentro de Asia que no hayan llegado tanto en ese momento. Efectivamente, como dice Sanesma, sería otro mito más dentro de todo lo que envuelve al tema de la gladiatura. Y Proyecto Epiro pregunta si había jerarquía entre los gladiadores dentro del ludus. Sí, claro, estaban los gladiadores ya veteranos y los gladiadores intermedios y luego los novatos. Solía haber entre 3 y 4 clases. Estaban los que eran muy buenos, luego los que eran buenos y ya habían combatido mucho, los que estaban empezando a combatir, que eran los medios, y los novatos, que eran los que no habían empezado ni a combatir. Y cuando se les contrataba, sé que había una norma que está en itálica que dice que hay que contratar de todos los tipos de gladiadores. No puedes coger solamente los buenos. Tienes que coger unas parejas de todos los gladiadores. De todos los tipos de gladiadores. Claro. Mira, Josué Díaz Cast te pregunta si hacéis movimientos coreográficos cuando combatís. No, los movimientos es lo más natural que le sale al gladiador en el momento. Como he dicho, la mánica, por ejemplo, es muy rígida, no permite hacer mucho movimiento. A ver, ahora sí porque no tiene el brazo dentro, pero si me la pongo, vas a ver, tengo el brazo recto, pero no me permite girar más de 90 grados. Entonces no es como este que me permite girar todo el brazo y hacer un giro, un arco grande. También las gremas molestan mucho a la hora de correr y de andar. ¿Cuántas personas dentro de la asociación os dedicáis a recrear gladiatura? Unos 8 o 10 gladiadores.
Pero combatís todos, hacéis los combates todos, si estáis No, el todos... problema es que, como ya lo he dicho, al ser de toda España y la gente tiene la mala costumbre de trabajar, hay eventos a los que algunos no puede ir. Por lo tanto, en esos eventos no están todos los gladiadores disponibles. Solemos ir de media unos 4 o 5 gladiadores. ¿Y quién es el árbitro? ¿Quién es el compañero? El Summer Rookies suele ser otro socio que esté por allí, porque al fin y al cabo lo único que tiene que hacer es determinar cuándo un gladiador hiere o toca, en nuestro caso, al otro, y si se cae, si se le va algo del equipo, ayudar a arreglarlo, y ya está. Bueno, pues yo creo que hemos tocado todos los palos, todos los temas dentro del tema de la gladiatura. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, o tú, Carpe, ¿quieres añadir algo? No, es que como tampoco tenemos muchos elementos para explicar, no podemos continuar. Es que el problema del confinamiento es lo que tiene, que a cada uno le pilla donde le pilla y con lo que Mira, tiene. mira, Van Cuatro Camper te pregunta que cómo os preparáis en la asociación para recrear la gladiatura. Hablamos un poquitín antes del combate y ya está. Lo único que hacemos es ayudarnos a vestirnos. No nos preparamos coreografiando ni diciendo, pues ahora voy a hacer una cosa, ahora voy a hacer la otra. No, los combates son, como decimos nosotros, a ver lo que ocurre y ya luego, pues, a pasárnoslo bien sobre todo, a divertirnos, que es lo que importa. El hecho de que no estén preparados de antemano, que no haya coreografías, no le quita para nada interés, al revés, queda como No, de hecho, le da mucho más interés porque no sabe lo que va a hacer el compañero. Eso es, queda un evento real, efectivamente, queda bastante. De hecho, si veis el vídeo que preparamos para promocionar el Festum Malonis de 2020, había bastantes imágenes de fotografías de los combates del año pasado, porque es que quedaron, insisto, que quedaron muy bien. Mira, Proyecto Epiro nos pregunta si había sumarrudis mujeres, si están documentadas. Sí, claro, cuando combatían las gladiatrices. Claro, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Roma era muy clasista, no era como ahora que había que ser muy igualitarios. Había que ser muy bien. Bueno, pues si os parece, dejamos la retransmisión aquí. Muchísimas gracias, Carpetanus. Ha sido un placer. Yo creo que la gente le ha gustado mucho. De hecho, los comentarios son muy favorables. Antes de terminar, recordar que a las 5 de la tarde tenemos otro directo con el compañero Nauta que nos va a hablar del agua. Mira, están apuntando por aquí Lucius Piculus Divulgación, que sí, que había una lanista incluso, Flavia Licia. Sí, claro, o sea sí. Todo es posible, ¿sabes? Como no hay sí, hay información, pero no somos capaces de abarcar toda a la hora de trabajarlo. Sí, pero bueno, estos pequeños detalles sí que nos ponen en manifiesto que incluso, aunque la sociedad romana, todos sabemos, era muy patriarcal, incluso en un ámbito tan masculino o en el que nosotros vemos que es tan masculino como la gladiatura, también incluso las mujeres participaban. O sea, que una cosa es que no pudieran estar en la esfera política, pero sí que había muchas más mujeres haciendo más cosas de las que pensamos. Bien, pues como comentaba Carpetanus, os emplazo a todo el mundo esta tarde a las 5 con Nautas, con el que vamos a hablar del ciclo del agua, de cómo se llegaba el agua desde los acueductos, etcétera. Bueno, nos dicen que ha estado muy bien, enhorabuena, así que Carpe, muchísimas gracias. A vosotros. Nos vemos esta tarde. Hasta luego. Hasta luego. A ver.